Capítulo 80. Las plagas. Y al final de los 2 años, Yod-Heh-Vah-Heh otra vez envió a Moshe al faraón para sacar a los hijos de Israel y enviarlos fuera de la tierra de Egipto. Y Moshe fue y vino a la casa de faraón, y él dijo a él las palabras de Yod-Heh-Vah-Heh que había enviado a él. Pero faraón no quiso oír la voz de Yod-Heh-Vah-Heh, y el Todopoderoso despertó su fuerza en Egipto sobre el faraón y sus súbditos, y el Todopoderoso golpeó al faraón y a su pueblo con grandes y dolorosas plagas. Y Yod-Heh-Vah-Heh envió por mano de Aarón y convirtió todas las aguas de Egipto en sangre, con todas sus corrientes y ríos. Y cuando un egipcio vino para beber y sacar agua, él examinó su jarra, y he aquí toda el agua fue convertida en sangre. Y cuando él fue a beber de su taza, el agua en la taza se hizo sangre. Y cuando una mujer amasó su masa y cocinó sus vituallas, su aspecto se convirtió en sangre. Y Yod-Heh-Vah-Heh envió otra vez e hizo que de todas sus aguas salieran ranas, y todas las ranas entraron en las casas de los egipcios. Y cuando los egipcios bebieron, sus vientres se llenaron de ranas, y ellas bailaban en sus vientres como ellas bailaban en el río. Y toda su agua potable y su agua de cocinar se convirtió en ranas, y también cuando ellos se acostaban en sus camas, su sudor engendraba ranas. No obstante a todo esto, la ira de Yod-Heh-Vah-Heh no se volvió de ellos, y su mano fue estirada contra todos los egipcios para golpearlos con todo tipo de plaga pesada. Y él fue y golpeó su polvo en piojos, y los piojos se hicieron en Egipto a la altura de 2 codos sobre la tierra. Los piojos también eran muy numerosos en la carne del hombre y bestia, y en todos los habitantes de Egipto, también sobre el rey y la reina, Yod-Heh-Vah-Heh envió los piojos, y dio pena a Egipto en extremo debido a los piojos. No obstante a esto, la ira de Yod-Heh-Vah-Heh no se apartó, y su mano todavía fue estirada sobre Egipto. Y Yod-Heh-Vah-Heh envió todo tipo de bestias del campo a Egipto, y ellos vinieron y destruyeron todo en Egipto, hombre y bestia, árboles y todas las cosas que estaban en Egipto. Y Yod-Heh-Vah-Heh envió fieras serpentinas, escorpiones, ratones, comadrejas, sapos, todos juntos arrastrándose sigilosamente por el polvo, moscas, avispones, pulgas, bichos y jejenes y mosquitos, cada enjambre según su clase. Y todos los reptiles y los animales alados según su clase vinieron a Egipto y se lamentaron los egipcios en gran manera. Y las pulgas y las moscas entraron en los ojos y en los oídos de los egipcios. Y el avispón los encontró y los ahuyentó, y ellos los quitaban de sus cuartos interiores, pero los perseguían. Y cuando los egipcios se escondieron debido al enjambre de animales, ellos cerraron con llave sus puertas tras ellos, y el Todopoderoso pidió a Sulanut, que estaba en el mar, subir y entrar en Egipto. Y ella tenía brazos largos, 10 codos de longitud del codo de un hombre, y ella fue sobre las azoteas, y destapó el revestimiento de los suelos y los cortaba, y estiró su brazo en la casa, y quitó la cerradura y el cerrojo, y abrió las casas de los egipcios. Después entró el enjambre de animales en las casas de Egipto, y el enjambre de los animales destruyó a los egipcios, y esto fue doloroso y gravoso en extremo. Y no obstante a esto, la ira de Yod-Heh-Vah-Heh no se apartó de los egipcios, y su mano fue estirada aún contra ellos. Y el Todopoderoso envió la pestilencia, y la pestilencia penetró en Egipto, en los caballos y asnos, y en los camellos, en manadas de bueyes y ovejas, y en hombres. Y cuando los egipcios se levantaron de madrugada para tomar a su ganado, al pasto, en el pasto ellos encontraron a todo su ganado muerto. Y allí permaneció el ganado de los egipcios, solo 1/10, y del ganado de la pertenencia de Israel en Goshen, ni uno solo murió. Y el Todopoderoso envió una inflamación ardiente a la carne de los egipcios, que reventó sus pieles y se hizo una severa picazón en todos los egipcios, desde las plantas de sus pies hasta las coronillas de sus cabezas. Y muchas úlceras hubo en su carne, que su carne se consumió hasta que ellos se hicieran putrefactos y podridos. No obstante a esto, la ira de Yod-Heh-Vah-Heh no se apartó, y su mano todavía fue estirada sobre todo egipcio.
Y Yod-Heh-Vab-Heh envió un granizo muy pesado que golpeó sus viñas y rompió sus árboles frutales, y se secaron cuando cayeron en ellos. También cada hierba verde se hizo seca y falleció, porque descendió fuego entremezclado con granizo, por lo tanto el granizo y el fuego consumieron todas las cosas. También los hombres y las bestias que fueron encontradas en el exterior fallecieron por las llamas de fuego y de granizo, y todos los leones jóvenes fueron agotados. Y Yod-Heh-Vab-Heh envió y trajo numerosas langostas a Egipto, el Shazel, Salom, Shargol y Shagole, langostas cada una de su especie que devoraron todo lo que el granizo dejó en pie. Entonces los egipcios se regocijaron de las langostas, aunque ellos consumieran los productos del campo, y ellos las cazaron en abundancia y las salaron como alimento. Y Yod-Heh-Vab-Heh giró un fuerte viento del mar que se llevó todas las langostas, hasta aquellas que eran saladas, y las empujaron al mar Rojo. Ni una langosta permaneció dentro de los límites de Egipto. Y el Todopoderoso envió la oscuridad sobre Egipto, y toda la tierra de Egipto y Patros se oscureció durante 3 días, de manera que ni un hombre pudiera ver su mano cuando él la levantaba a su boca. Entonces murieron muchas de las personas de Israel que se habían rebelado contra Yod-Heh-Vab-Heh, y quienes no escuchaban a Moshe y a Aarón, y ellos no creían que el Todopoderoso los había enviado, y quienes habían dicho, no saldremos de Egipto, no sea que perezcamos de hambre en el desierto solitario, y quienes no quisieron escuchar la voz de Moshe, y Yod-Heh-Vab-Heh los fastidió con 3 días de oscuridad, y los israelitas los sepultaron en aquel tiempo, sin que los egipcios supieran de ellos, o se alegraran sobre ello. Y la oscuridad fue muy grande en Egipto durante 3 días, y cualquier persona que estaba de pie cuando llegó la oscuridad, quedó de pie en su lugar, y aquel que estaba sentado permaneció sentado, y el que estaba acostado continuó acostado, y el que estaba caminando quedó sentado sobre la tierra en el mismo punto, y esta cosa ocurrió a todos los egipcios hasta que la oscuridad pasó. Y los días de oscuridad pasaron, y Yod-Heh-Vab-Heh envió a Moshe y a Aarón a los hijos de Israel y dijo, celebren su banquete y hagan la Pascua, porque he aquí que yo vengo en medio de la noche entre todos los egipcios, y golpearé a todos sus primogénitos, desde el primogénito de un hombre hasta el primogénito de una bestia, y cuando yo vea el Pesach, pasaré sobre ustedes. Y los hijos de Israel hicieron todo según lo que Yod-Heh-Vab-Heh había mandado a Moshe y a Aarón, así hicieron ellos aquella noche. Y aconteció en medio de la noche que Yod-Heh-Vab-Heh salió en medio de Egipto y golpeó a todo primogénito de los egipcios, desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de bestia. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un cuerpo muerto. Y también las imágenes de los primogénitos de Egipto, que fueron talladas en las paredes de sus casas, fueron destruidas y se cayeron a tierra. Incluso los huesos de los primogénitos, quienes habían muerto antes de esto, y a quienes ellos habían sepultado en sus casas, fueron escarbados por los perros de Egipto durante aquella noche y arrastrados delante de los egipcios y echados delante de ellos. Y todos los egipcios vieron este mal que les había encontrado de repente, y todos los egipcios lanzaron un grito con un fuerte clamor, y todas las familias de Egipto lloraron durante aquella noche, cada hombre por su hijo y cada hombre por su hija, su primer nacido, y el tumulto de Egipto fue oído a gran distancia durante aquella noche. Y Batía, la hija de Faraón, salió con el rey durante aquella noche para buscar a Moshe y a Aarón en sus casas, y ellos los encontraron en sus casas comiendo y bebiendo con regocijo en todo Israel. Y Batía dijo a Moshe, ¿es esto la recompensa por el bien que he hecho a ti, quien te ha criado y te ha sostenido, y tú has traído este mal sobre mí a la casa de mi padre? Y Moshe le dijo, ciertamente 10 plagas hizo Yod-Heh-Vab-Heh traer sobre Egipto. ¿Te cayó a ti algún mal de alguna de ellas? ¿Te afectó alguna de ellas a ti? Y ella dijo, no. Y Moshe le dijo, aunque eres la primogénita de tu madre, tú no has muerto, y ningún mal te alcanzará en medio de Egipto.
Y ella dijo, ¿qué ventaja es esto a mí cuando veo al rey, mi hermano y todos en su casa, y los súbditos en este mal, cuyos primogénitos fallecen con todos los primogénitos de Egipto? Y Moshe le dijo, ciertamente tu hermano y su casa y los súbditos, las familias de Egipto, no oyeron las palabras de Yod-Heh-Vab-Heh, por lo tanto hizo que este mal los encontrara. Y el faraón rey de Egipto se acercó a Moshe y a Aarón y a algunos hijos de Israel quienes estaban con ellos en aquel lugar, y él rogó a ellos y dijo, salid vosotros y sus hermanos, los hijos de Israel, que están en medio de la tierra con sus ovejas y reses y toda su pertenencia, y no dejen nada restante, solo rueguen por mí a Yod-Heh-Vab-Heh su Elohim. Y Moshe dijo al faraón, he aquí, aunque tú eres el primogénito de tu madre, no temas, porque no morirás, ya que Yod-Heh-Vab-Heh ha ordenado que tú vivas, a fin de mostrarte su gran poder y su brazo fuerte extendido. Y el faraón ordenó que los hijos de Israel fueran enviados fuera, y todos los egipcios se reforzaron ellos mismos para enviarlos, ya que ellos dijeron, fallecemos todos. Y todos los egipcios enviaron a los israelitas fuera con gran riqueza, ovejas y reses y cosas preciosas, según el juramento de Yod-Heh-Vab-Heh entre él y nuestro padre Abraham. Y los hijos de Israel se dilataron en salir de noche, y cuando los egipcios vinieron a ellos para sacarlos, ellos les dijeron, ¿somos nosotros ladrones que debemos salir de noche? Y los hijos de Israel pidieron de los egipcios vasijas de plata y vasijas de oro y atuendos, y los hijos de Israel despojaron a los egipcios. Y Moshe se apresuró y se levantó y fue al río de Egipto, y subió de allí el ataúd de Yosef y lo tomó con él. Y los hijos de Israel también subieron, cada hombre el ataúd de su padre con él, y cada uno de los ataúdes de su tribu.